Voy simplemente a comenzar por unas, pues mira, os voy a hacer un poquito, definir, ¿vale? Vamos a tratar de aproximarnos un poquito a qué son las teologías feministas. Esta es la primera, lo pongo así, ¿verdad? Le he llamado así porque pensaba que era un poco quizá lo que podríamos reflexionar juntas, ¿no? Teologías feministas, aportaciones políticas y cambio eclesial. Yo creo que eso es quizá lo más interesante. Lo veremos un poquito al final, ¿no? De cuáles son las aportaciones que estas teologías feministas están haciendo y cuáles son las propuestas de cambio eclesial que ya se están consiguiendo, que se están soñando, ¿no? Dentro de estos horizontes que nos hablaba Martín, de radicalidad, pero también de un horizonte que nos queda un poco, bueno, un panorama muy amplio, ¿no? Y eso también es lo bueno. Si tuviéramos panoramas estrechos, pues también nuestras propuestas serían mucho más estrechas. Pero al tener horizontes muy amplios, pues también tenemos unos caminos que recorrer y unas posibilidades para recorrer ese camino, pues muy diverso, muy amplio y también muy apasionante. Entonces, la historia de las teologías feministas, porque veréis que hay, yo no voy a ser capaz de mostraros el panorama completo, ¿vale? Pero sí por lo menos deciros que son muy diversas, nacen en lugares diferentes, en tiempos distintos y por lo tanto en contextos muy, muy diferenciados, y hablan de temáticas y de intereses pues muy diversos, ¿no? Y será imposible recorrerlos todos, pero bueno, por lo menos haremos una pequeñísima aproximación, ¿vale? Entonces voy a tratar de deciros simplemente qué son, trazar un recorrido pequeñito histórico también para no abrumaros con nombres ni con fechas, que os quede muy claro que tenemos un recorrido histórico, y esto es muy importante porque, sobre todo es muy importante pues para nuestra concepción del cristianismo. Tener un recorrido histórico significa tener una genealogía, y eso es importantísimo. Sabéis que el primer libro, no el primero que está escrito, pero el primer libro que aparece en la Biblia es el Génesis. El Génesis es un principio, ¿no?, de cómo comienzan las cosas. Y ahí, pues eso, se va trazando una genealogía acerca de la realidad, de cómo la realidad se nos presenta a partir de Dios mismo. Bueno, pues a las teologías feministas nos interesa mucho formar parte de esa genealogía, porque en esa genealogía nosotras no hemos estado, a nosotras se nos ha borrado. Entonces es necesario decir, ¿pero hemos estado? ¿No hemos estado? ¿Formábamos parte de esa genealogía desde el mismo principio, desde el origen, o no? Y por eso es tan necesario el tener una genealogía. También porque nos damos cuenta, que esto nos lo ha enseñado el feminismo, que en el orden del ser, por ejemplo, cuando comienza la creación, ¿vale? Y dijo Dios, y aparece, y vio Dios que era bueno, ¿no? Es siempre como una cronología. Vio Dios, aparece, y vio que era bueno. Hasta que aparece el ser humano y dice que era muy bueno, y lo dice 2 veces, ¿vale? Solamente dice 2 veces del ser humano. Entonces, nos damos cuenta que en el orden del ser, del aparecer, del estar, pues que desde siempre ha habido una gradación. Esto os parece un poco complicado, os voy a decir primero lo complicado y luego ya vamos a algo un poquito más sencillo. En el orden del ser siempre ha aparecido una categoría, y es la categoría de varón. Y sobre esa categoría de varón hemos construido el mundo, y hemos construido la mirada, hemos construido nuestra forma de ser. Y lo que era ser y lo que era varón pasaron a fusionarse, a ser casi lo mismo. Entonces todo aquello que no coincidía con aparentemente lo que tenía que ser un varón, o lo que pasaba a ser una mujer o cualquier otra cosa, pues no entraba dentro del ser, ¿vale? Si no eres dentro de... Esto parece muy filosófico, pero es muy sencillo. Es quién está en la foto y quién no aparece en la foto, ¿vale? Entonces las mujeres pues hemos estado un poco... Bueno, pues nos daba la sensación de que estábamos ahí, pero estábamos fuera del marco. El marco, la mirada, era siempre una mirada muy estrecha, muy determinada, que es una medida de varón. Entonces, pues bueno, las mujeres hemos estado alrededor de, pivotando, orbitando, pues
unas veces un poco más cerca, otras veces un poquito detrás, la señora de tal, el señor de cual, tal, pero nunca hemos participado de la foto en orden de ser, ¿vale? Bueno, pues esto como para empezar, ¿no? Necesitamos una genealogía, necesitamos cuestionar la genealogía misma, estos inicios, necesitamos saber si tenemos historia, si formamos parte de ella, porque lo vemos en todas las ciencias sociales, ¿no? Ahora ya hay como un cambio, una mirada distinta y entonces... Pero es que no hay mujeres pintoras, no hay mujeres músicas, no hay mujeres juezas, no hay mujeres médicas, no hay mujeres abogadas. ¿Cómo que no? Y si no las hay, ¿por qué? ¿Y cuándo aparecieron? ¿O qué razones teníamos? Es que a las mujeres el arte no les interesó la medicina, no les interesó. Y es muy difícil en otras ciencias. Pero en temas de espiritualidad, que hablamos de algo tan interno, tan profundo, porque en el orden del ser no solamente lo que hacemos, no solamente nuestra carrera profesional, no solamente nuestros trabajos o cómo nos ganamos la vida, sino que esto del orden del ser es aquello que nos configura como nosotras y nosotros mismos. Es algo tan profundo, tan íntimo, tan de ¿quién soy yo? Pues de eso forma parte nuestra espiritualidad, o sea, de ahí brota mi espiritualidad, ¿no? En diálogo, en contraste con otros, con otras, con un mundo, con un Dios, y que en tu propio ser te digan, no, esto no es propio. ¿Y por qué no es propio? Por tu sexo. ¿Sí? Esto le pasó a Teresa de Jesús la primera vez que decide, luego os hablaré un poco más de ella porque como es alguien que tenemos próxima, bueno, lo siento, podía haber cogido un jesuita, vamos, pero digo, por si acaso no, pero Teresa de Jesús es un poco, bueno, nos puede servir de referencia o de modelo, ¿no? Es una primera mujer, una mujer que está muy interesada en la lectura. Desde muy joven le interesa la lectura, además le interesa un tipo de lectura que no es apropiada para ellas, porque son libros de caballería, de aventura, y entonces sus padres y la gente que hay alrededor temen que no reciba la formación necesaria para ser una mujer, porque ella tiene que estar educada para otro tipo de cosas. Entonces, pues quizá todo ese imaginario que tiene a su alrededor no sea el adecuado para lo que se espera de ella. Pero bueno, ella va a leer, además no solamente va a leer, sino que va a intentar poner en práctica, como le pasó a Ignacio, ¿no? Lee, forma parte de su imaginario. Por cierto, una historia que a mí me gusta mucho, que es que leyó la vida de Santo Domingo, de Guzmán y de Francisco, y yo soy formo parte de la espiritualidad dominicana, ¿no? Y entonces Santo Domingo pues es un referente. Y entonces lee la historia de Domingo y dice, yo quiero hacer algo igual. Si este tipo lo ha hecho, yo lo voy a hacer mejor. Eso también lo tenía Ignacio, ¿no? Yo lo voy a hacer mejor. Y yo digo, pues no te queda. Pero bueno, pero lo intentó. No, y de Francisco, ¿no? Como lo importante que es que tengamos unos referentes en nuestra vida. ¿Y qué pasa si esos referentes son siempre los mismos referentes? Es decir, no tenemos referentes de mujeres o de personas que nos sirvan de contraste, sean mujeres o sean otra cosa, pero que nos sirvan de un contraste mayor. Bueno, pues Teresa va a escribir, después le van a obligar a que escriba, ella no quiere escribir, pero va a ser de las primeras mujeres que va a tener conciencia de subjetividad. Es decir, yo voy a contar mi propia experiencia y no voy a hablar de nada que no sea mi propia experiencia. Eso hasta entonces a una mujer le estaba prohibido. Tenemos escritos de mujeres que van a hablar de su propia experiencia, pero muy pocos de mujeres que hablen de su experiencia desde su ser espiritual y que tenga que ver con su identidad, con quién es ella. Esto a ella le va a llevar casi a la hoguera. O sea, Teresa estuvo varias veces a punto de ser castigada por la Inquisición y ser castigada, quemada en la hoguera. Uno de los temas va a ser esto, es cómo tú, siendo mujer, te atreves a hablar de tu experiencia de Dios. Para ti no está esto permitido. Somos los varones los que podemos hablar de la experiencia de Dios y de cómo hay que contarlo a los demás, pero no las mujeres. A las mujeres no les ha sido concedido ese don. ¿Por qué?
porque no tienen la suficiente inteligencia, porque no tienen la suficiente capacidad y porque lo suyo es otra cosa. Lo suyo es estar, pues bueno, al servicio, al cuidado, a la protección, a temas del amor, pero no al tema o a todo aquello que tenga que ver con lo intelectual o con la formación o con la posibilidad de formar a otros. Bueno, pues Teresa de Jesús va a ser uno de esos modelos que ella también con mucha... porque era una mujer realmente muy inteligente, ella en sus escritos va intercalando, ¿no? Y ella dice, yo que soy mujer y ruin, pero digo que pongáis lo mismo que decías tú, estos textos hay que ponerlos en contexto. No nos vale solamente con que digan que las mujeres dentro de la Iglesia hay que callar, sino que tenemos que hablar del contexto, de quién es ese autor, qué ha dicho Pablo, cómo eran sus comunidades, eso ya lo dice Teresa, ¿vale? Y al final lo que os quería decir, ¿no? Que cuando a ella la proponen que sus textos formen parte de la doctrina de la Iglesia y que sean modelo y que ella pueda ser como una de las mujeres doctas para formar a otros y para que si te acercas a sus escritos puedas acercarte a Jesucristo, que es el objetivo, no es Teresa, es el camino que te abre Teresa o cualquier otra espiritualidad, pues a ella se le va a negar las condiciones sexum obstat, o sea, simplemente por tener el sexo equivocado, ¿vale? Entonces, pues las mujeres dentro de la Iglesia hemos tenido el sexo equivocado. ¿Por qué? Porque había un sexo que era el propio, y el propio es que hemos construido una Iglesia a modo de varón. Esto no significa que solamente los varones hayan estado siempre y que las mujeres, no, es construida a modo de, ¿vale? Entonces hemos tenido una perspectiva que desde ahí hemos entendido casi todo lo que tenía que ver con lo espiritual, lo eclesial, el modo de darnos vida dentro de nuestra vida eclesial, de organizar nuestras liturgias, nuestros lenguajes y sobre todo de nuestra interpretación sobre la Biblia. Hasta Teresa de Jesús nunca le fue permitido, yo hablo de Teresa porque es siglo XVI, o sea, para que no os hagáis, nunca le fue permitido que ella leyera los evangelios. Ella directamente, no le estaba permitido. Ella no pudo tener una Biblia a su servicio, ni siquiera... Ella podía leerlos en compañía de otros, o podía escucharlos cuando asistía a la Eucaristía, pero ella en su celda no podía tener los textos. Ella sí que, bueno, pues potenciará y escribirá también parte de un texto que será muy controvertido, que es el Cantar de los Cantares, ¿vale? Ella conservará parte de esos textos y ayudará a que otros los traduzcan, pero ella no puede disponer. Imaginaros hoy en día si tuviéramos que hacer teología o pensamiento o simplemente ser cristianos y cristianos sin poder leer los textos por nosotros mismos. Sería impensable. Bueno, pues esto pasaba. Y voy a hablaros también un poquito, ya que he comenzado por aquí, de qué creo yo que puede ser esto de las teologías feministas. No yo, sino que todo esto me lo han dicho otras, ¿eh? Pero bueno, pues parece que las teologías feministas son una fuente de innovación constante de conocimiento, ¿vale? Repito, una fuente de innovación de conocimiento, ya que algo tan sencillo como que las mujeres formen parte de la humanidad ha sido uno de los mayores logros. Simplemente eso, ¿vale? Nuestra humanidad es mucho mejor porque hemos pensado que las mujeres, si formaban parte de una manera completa y total en eso que llamamos humanidad, pues que la humanidad será de verdad humanidad, ¿no? Esto también lo voy a poner en cuestión porque veréis que al final de la exposición, si logro llegar ahí de una manera más o menos organizada, estamos en un mundo, en el mundo Laudato Si, que yo creo que es una perspectiva completamente distinta, que nos sitúa en otro ámbito completamente distinto y que no habla solamente de ecología, sino habla de una comprensión del mundo totalmente diferente. O sea, habla de una comprensión del mundo cosmológica. Y hasta ahora teníamos todas las encíclicas que hemos visto hasta ahora, toda la doctrina de la Iglesia es antropocéntrica. Sin embargo, ahora la mirada de Francisco es otra, es una mirada cosmológica, ¿vale? Entonces ya no hablamos de tierra, no hablamos de seres humanos, no hablamos de animalitos ni de naturaleza, sino hablamos de
toda la realidad cuanto existe, todo lo que podemos llamar realidad, todo. Conozcamos, no conozcamos, esté más allá, más acá, lo que sea. Entonces eso pues es un cambio de perspectiva tan brutal que yo creo que todavía no nos hemos acostumbrado, no somos capaces de cómo entender esa mirada todavía, porque no tenemos lenguaje, porque no tenemos metodologías, porque no tenemos formas de aproximarnos. Entonces ya no estamos hombres, mujeres, o como el programa este, ¿no? Y viceversa, sino estamos en otra cosa. Incluso la propia mirada sobre hombres y mujeres ya se nos está empezando a quedar muy reducida. Ya sabemos que no hay hombres y mujeres, o sea, hay una realidad de sexualidades que es muchísimo más amplio que todo eso. Entonces ya empezamos, es como lo que decíais, ¿no? Que la Iglesia siempre llega tarde. Ahora cuando el Papa es la primera vez, con lo cual ya tenemos la posibilidad de nombrarlo, ha hablado de patriarcado, y lo ha hecho en la Amoris Laetitia, en el número 54, lo estoy diciendo bien, creo que sí, si no luego lo comprobamos, ¿vale? O sea, si él habla de patriarcado, toda la Iglesia podemos hablar ya tranquilamente de patriarcado. Eso es un paso gigantesco, que haya un Papa que nombra un sistema neoliberal que está matando y que diga que existe una cosa que se llama patriarcado, pues dices, perfecto, Francisco, vamos bien, venga, pa'lante con todo, ¿no? Y luego veremos también un poco de crítica a la Laudato Si, ¿no? Porque dices, estás hablando de una comprensión del mundo, estás hablando de la tierra como si fuera madre, y no hablas de las mujeres, que son las que están soportando el mundo, las que están padeciendo ese mundo, y no tienes una mirada feminista sobre esta realidad, ¿no? Y entonces es lo que le echamos en falta a Francisco, y que cuando habla de feminismo es como decir, no hables, porque él está hablando también de lo mismo que hablaba Juan Pablo II, Benedicto III, 16, perdón, que se me quedó muy atrás, por eso ya tengo que echar para atrás. Pobrecillo. Benedicto III hablaba parecido que Benedicto. Sí, es que ya me he liado. Pero, o sea, que tiene una mirada sobre la mujer. Ellos, siempre que oigáis hablar de la mujer, pues siempre que os salten alarmas. No digo que echéis a correr, pero que os salten alarmas. Porque la mujer, dices, vale, de aquí, de todas nosotras, ¿quién es la mujer? O sea, ¿qué es la mujer? ¿Quién representa de verdad? Bueno, Carol, pues tú. Ya que te veo a ti, pues entre Santiago y tú hay algo en medio, ¿no? A la Virgen del Perpetuo Socorro, pues ¿qué es la mujer? O sea, pues vamos a ver quién de nosotras, ¿vale?, representa qué es ser una mujer hoy, o qué es la mujer. Y lo mismo pasa con ser un hombre, ¿quién es? Como decía la canción esta de quiero ser un hombre, voy buscando un hombre de verdad, ¿no?, de Fangoria. ¿Qué es ser un hombre de verdad? O sea, pues no lo tenemos nada claro, y cada vez lo tenemos menos claro, ¿no? Y entonces, bueno, pues todos estos temas, dices, ahora que estamos, ya por fin Francisco empieza a nombrar a las mujeres, pero siguen siendo en referencia a la Virgen María, ¿no? Entonces, él, como el resto de papas, es, vamos, más que, y hay que serlo, vamos, no seré yo quien diga lo contrario, ¿no?, acerca de la Virgen María, pero es que si una de las cosas que necesitamos con mucha urgencia no es un cambio cristológico, un cambio eclesial, que lo necesitamos y muy fuerte, o un cambio sobre todo en el derecho canónico, hasta que no cambiemos el derecho canónico podemos hacer poco, pero uno de los cambios más fuertes que vamos a vivir dentro de la Iglesia es sobre la mariología, sobre la figura de María, porque es uno de los elementos que más ha fijado el pensamiento para hombres y para mujeres dentro de la Iglesia Católica. Sobre todo la Iglesia Católica, porque, bueno, el resto tiene una relación que ahora están volviendo a retomar, con respecto a la mirada de quién es esa María de Nazaret. Y entonces estamos en momento de hacer una revolución, un cambio en el pensamiento, y eso lo vais a tener que hacer vosotras y vosotros, vamos, pero ¿de qué María necesitamos en un siglo XXI? Porque estamos como muy acostumbradas, ¿no?, a relacionarnos con la figura de Cristo,
Pero Cristo tenemos el problema de convertirlo en un superhombre, en un nuevo héroe. Tenemos a Abraham, tenemos a Jacob, tenemos a... Bueno, pues Cristo es otro gran superhéroe. Tenemos a Ulises, Superman, ¿no? Spiderman, y tenemos a Jesucristo que, bueno, pues nos llena más, que es nuestro centro y tal. Pero ¿desde qué comprensiones nos acercamos a Cristo? Cristo necesita de muchas vueltas para ir acercándonos. Y una de las miradas que tenemos claras dentro de la Iglesia es que María nos acerca, nos habla, nos dice, nos aproxima, nos abre muchos caminos, muchas ventanas, muchas posibilidades para acercarnos a su Hijo. Pero también María es la propuesta de discipulado dentro de la Iglesia. No solamente madre, es discípula. Es el discipulado clave para entender quiénes tenemos que ser cada una de nosotras. Entonces, dices, vale, pero ¿qué imagen hemos construido, no? Luego, si queréis, volvemos sobre... Porque de momento la Virgen es una estampa. Es poco más que una estampa a la que acudimos, o una estatua, o un lugar sagrado, o un santuario. Ya os dije el primer día que yo soy profesora de Mariología y me encanta, ¿vale? Luego os cuento cómo, esta tarde os cuento cómo llegué yo. No sé lo que duraré, pero también os cuento eso esta tarde. De ti, ¿eh? Ya, me lo estoy currando un poco. Pero sí que os digo que quizá eso, porque cada uno dice, pues es que esto es fundamental. Bueno, yo estoy convencida de que entre la DS y Mariología es posible que sea una revolución dentro de la Iglesia, una revolución inesperada, ¿eh? Yo creo que nadie lo espera. Y sí que hay como ciertas reticencias, porque nadie quiere hacer una tesis, o sea, nadie quiere asumir la responsabilidad de hacer una tesis sobre Mariología en estos momentos. Yo tengo una amiga que es religiosa, además como toca, lleva hábito, es una mujer inteligentísima. Lo digo porque no es cualquiera por ahí que viene de la calle y que no tiene referencias eclesiales, ¿no? Que quiere hacer una tesis sobre Mariología y que no, es que esto es dogmática, no, es que esto es pastoral, no, es que esto es no sé qué, y nadie quiere tomar la responsabilidad de hacer una tesis doctoral en estos momentos dentro de la Iglesia Católica sobre Mariología. Cualquier cosa que se mueva de la Mariología va a mover todo el resto de edificio doctrinal, todo el resto de edificio teológico, porque María reúne todas las condiciones para cambiar la cristología, cambiar la eclesiología, cambiar qué entendemos por la sexualidad, cambiar todo. Pero por eso nos interesa tanto que María siga siendo una madre, la mujer callada, estática, que no se mueve, que no dice nada y que aguanta todo. María es siempre una figura de baja intensidad, nos pide nada. Cristo te moviliza y te dice, macho, tira para adelante que esto Dios te da collejas de vez en cuando, si te pones seria y en comunidad te da collejas. María pide poco. Y entonces es una figura como muy interesante, ¿vale? Y la vamos a necesitar desarrollarla mucho más para volver, pero vuelvo a las teologías feministas, ¿vale? Que, como veis, pues esto de las teologías feministas tiene mucho que ver con las imágenes, en esa historia que os decía que es tan importante para elaborar una genealogía y para entender que todo esto no parte de cero, que todo esto, cada vez que se hace una reflexión teológica feminista, no partimos de cero. No, esto no ha empezado con Carmen Bernabé, ha empezado desde el movimiento de Jesús. Porque si os dais cuenta, lo decía Martín, ¿no? Todo esto comienza con una mujer, María, que dice sí, no sabe ese sí demasiado bien qué va a suponer, dice sí, y acaba con otra mujer o grupos de mujeres que están en el momento de la resurrección, que van a entender o que van a experimentar qué puede ser eso de la resurrección, ¿no? Entonces el movimiento siempre es así, desde una teología de la encarnación, lo que significa hacernos carne, somos una religión, no me gusta mucho esto de la religión, ¿no? Pero somos una espiritualidad, una mística de carne. ¿Qué es eso de ser un cuerpo? ¿Qué es eso de tener cuerpo? ¿Qué es eso de ser una corporalidad? ¿Qué es eso de comer a Cristo,
beber a Cristo, eso es muy fuerte. O sea, somos una religión de carne, somos una religión de cuerpo, somos una religión de pan. Eso es muy interesante, y entonces es muy interesante elaborar esas teologías que se están haciendo, ¿no? De qué significa, imaginaros si cruzamos esto de la corporalidad con lo que nos están diciendo los feminismos sobre el cuerpo. Pues el resultado son unas teologías que te dan la vuelta a la cabeza y dices, ¿esto qué es, no? Y os iré comentando alguna cosilla más. Mirad, yo creo que, como veis, las teologías feministas son un ejercicio reflexivo. No es que, bueno, pues que 4 señoras y un señor pues se juntan ahí una tarde y dicen, pues vamos aquí a tomar café, esto está fatal y nosotras ¿dónde estamos? No, es siempre un ejercicio reflexivo, intelectual, ¿vale? Cuando hablamos de teologías feministas. Estas teologías, pues yo digo que, bueno, que son una novedad y que son una innovación, porque aportan otras metodologías, aportan otros lenguajes, aportan otras miradas, aportan otros intereses que no estaban presentes. Por ejemplo, el tema del cuerpo no era un tema que interesara al común de los, pues, por ejemplo, de los cardenales. No les interesa el cuerpo, les puede interesar la sexualidad y qué hacemos con ella, pero no el tema del cuerpo. O de cómo nos comportamos socialmente, ¿no? Esto que dicen, pues cómo se sienta un señor en el metro o una señora en el metro. ¿Cuánto espacio ocupamos cada uno de nosotros? ¿Cuánto espacio ocupamos en las calles? ¿Qué volumen tenemos cada uno de nosotros? ¿Quiénes son los primeros o las primeras que hablan en una reunión? Porque hay mujeres que pues no van a tomar nunca la palabra pública, ¿no? Y porque hay señores que no les cuesta nada. ¿Cómo son esos procesos de socialización? Porque eso forma parte del bien común, de cómo nos repartimos el tiempo, el espacio, los lugares que nos damos a cada uno. Porque hay señores que siempre tienen palabra y porque hay señoras que nunca van a tener palabra, o al revés. Porque siempre el feminismo no va de hombres contra mujeres, ni muchísimo menos, sino va de quiénes están en unos determinados lugares y por qué no están otros u otras. Y también dentro de las teologías feministas se hace mucha fuerza en todas aquellas no personas. ¿Quiénes son consideradas no personas? ¿Y por qué? ¿Quiénes son consideradas? ¿Qué entendemos? Y de hecho este es uno de los grandes temas de nuestro momento. En todas las universidades se está estudiando este tema. ¿Quién va a ser persona ahora? ¿Qué vamos a considerar un ser humano? Este es el gran tema que tenemos en estos momentos. Por todo esto del transhumanismo, de las nuevas condiciones de vida, de quiénes vamos a tener acceso, quiénes no. Por lo que hablaba también el primer día Marití de toda esta revolución genética que estamos asistiendo, genética, médica y también neuronal. Yo, esta tarde saldrá otra vez, pero mi tesis la hice, bueno, da igual que tengas tesis o que no la tengas, pero fue sobre neuroteología. Entonces, para que veáis lo alejada que estoy un poco a veces de estos temas, ¿no? Pero sobre nuestro cerebro, ¿no? Y cómo nuestro cerebro procesa esas experiencias de lo que creemos que es lo religioso. Entonces, cuando hablamos de genética, bueno, pues también no solamente es de nuestra genética corporal, sino es de nuestra capacidad cerebral. ¿Quiénes somos? Somos nuestro cerebro. ¿Pero solo nuestro cerebro? Pues no. Y entonces, dentro de nuestro cerebro, pues por primera vez, las neurociencias se están interesando por nuestra capacidad para lo espiritual, nuestra capacidad para lo religioso. Entonces, todo eso quedaba antes fuera del ámbito científico y ahora todos esos temas forman parte del ámbito científico. Entonces es una oportunidad que tenemos ahí de elaborar otro tipo de teologías. Si además lo elaboramos desde unas teologías feministas, pues todo eso que vamos a ir ganando, ¿no? Y mirad, a todas estas cosas se dedica la teología feminista, porque siempre que pensamos la teología feminista, siempre pensamos en teologías bíblicas, que es lo primero, ¿vale? O en teologías históricas. ¿Por qué bíblicas? Porque lo decía Martín esta mañana, hace un momento, ¿no?
siempre la Iglesia, o especialmente a partir del Concilio Vaticano II, el centro, la referencia ha sido el texto revelado, ¿vale? Lo que consideramos el texto cristiano, el testamento cristiano y el testamento hebreo, la Biblia. Siempre ese ha sido nuestro centro. Bueno, siempre no lo hemos tenido tan claro, pero a partir del Vaticano II se dijo, el centro de todo cuanto consideramos dentro de la Iglesia es la palabra revelada, ¿vale? Y todo lo que supone eso. Entonces, siempre nuestra constante referencia, nuestro lugar donde vamos y venimos, siempre es la palabra de Dios, lo que consideramos palabra de Dios. Pero, claro, aparecen dentro de Vaticano II, pues va a aparecer también muchas cuestiones. Una de ellas, porque sé que sois expertos y expertas en Vaticano II. Y además, después de escuchar a Martín, vamos, ya lo tenemos clarísimo. Bueno. Pues una de las cosas, el tema de la historicidad, que parece ahora, o sea, no podríamos entender ni nuestra vida, ni nuestra historia, ni nuestro ser creyente sin una historia, ¿verdad? ¿Quiénes somos en esta historia? Pues algo tan importante como eso, la Iglesia no siempre lo ha tenido claro. Y entonces aparece como una clave, ¿no?, de pensamiento, como una clave hermenéutica. Bueno, pues el tema de la historicidad. Otro, el tema de la referencia constante a los textos. Y otra, que también ha salido esta mañana, el tema de lo que llamaba Juan 23, el ayornamiento, la actualización, lo que tú decías. Bueno, pues esto, ¿cómo es que estos textos tan antiguos de aquellos que están escribiendo todas estas cosas, ahora, ¿por qué nos preocupan o qué distancia tenemos de esos textos? Y sobre todo un tema, que va a ser uno de los grandes temas también ahora, la autoridad. ¿A quién o a quiénes o cómo les damos autoridad? Porque claro, si hablamos de textos muy lejanos, pues por ejemplo el Génesis, pues es todavía más lejano y entonces no tendría autoridad. Sin embargo, a nosotros nos parece que sigue siendo una palabra autorizada, que sigue siendo una palabra de inspiración, de fuente, de que cada vez que nos contrastamos sigue diciéndonos algo y se hace realidad y actualización en nuestra vida, en nuestras comunidades, en cómo lo vamos entendiendo, ¿no? En cómo vamos desmenuzando, no solamente por un tema técnico de qué significa esta palabra en hebreo, sino cómo lo vamos haciendo vida, ¿no? Cómo forma parte, cómo lo interiorizamos y cómo va haciéndonos. Esa es la grandeza de la Biblia, ¿no? Que nos va haciendo por dentro y que nos va construyendo. Bueno, pues ¿quiénes han sido las personas que han elaborado esas interpretaciones sobre la Biblia? Pues antes de las teologías feministas, varones. ¿Quiénes estaban autorizados? Varones. ¿Qué lecturas hacían? Pues las propias de varones, que no son ni mejores ni peores. Pero, por ejemplo, pues había temas que no les preocupaban para nada, o que había miradas que no intervenían. ¿Se os ocurre alguna? Por ejemplo, un texto, uno fácil. Una mujer que es sorprendida en flagrante adulterio, que la presentan delante de Jesús, y además es muy bueno imaginar los textos, ¿no? Cualquiera de los textos, como si fuera una escena de teatro, que eso es muy jesuita también, ¿no? Presentarlo y dices, vale, ¿quiénes quedan primero? ¿Quiénes quedan después? ¿Quiénes hablan? ¿Quiénes intervienen? ¿Quiénes se mueven en la escena? ¿Quiénes no? Una escena teatral, ¿vale? Hay una mujer que le ha pasado algo, alguien la ha pillado, la llevan en medio y se le va a hacer un juicio. El juicio, hay alguien que tiene autoridad para hacer ese juicio. Y el juicio ya de antemano, ya se sabe lo que va a pasar. Si tú haces A, te va a pasar B. ¿Te han pillado? Pues estamos en B, ¿no? Y va a suceder un montón de cosas en ese momento. Entonces, si el texto yo lo hago desde una mirada jurídica, pues el resultado me sale una interpretación determinada. Si lo hago desde otro tipo de miradas, si lo hago desde la mujer, si lo hago desde Jesús, si lo hago desde los varones que eran mayores y son los primeros, ¿acordáis? Que son los primeros que se van, y dice, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Depende de desde dónde hagamos esas lecturas, esas miradas, pues el resultado del texto nos puede salir una cosa o nos sale otra. ¿Y eso por qué? Pues porque dependemos de nuestros intereses, de nuestras miradas,
del lugar donde estamos situados, depende de nuestros privilegios, lo decía también Maritere, ¿no? Depende de si eres un hombre o una mujer, eso no tiene por qué cambiar tanto, pero sí cuál es tu condición, cuál es tu color de piel, qué lenguajes son los que tú tienes incorporados y también cuál es tu posición intelectual. Eso también influye, no solamente tu posición geográfica, no solamente tu posición económica, no solamente desde dónde hablas, sino que hay que tener en cuenta cada vez más todo eso. Y todo eso no solamente es que sume, sino que está interrelacionado. Y esa es una de las grandezas que tiene la teología feminista. Que ahora el feminismo habla de interseccionalidad, pero esto, en los años 70, la teología feminista ya comenzó a decirlo. Y hablaba de interseccionalidad, o sea que esto a veces parece que es muy nuevo y que ha empezado todo desde cero, pero os repito, tenemos una larga trayectoria en todo esto. ¿Cómo lo podríamos dividir? Para volver un poco a la historia y para que entendamos un poco más todo esto. Pues podemos hablar de unos periodos históricos, podrían ser pues, muy fáciles, ¿no? Pero me gustaría que, además de esos periodos históricos, que entendiéramos que hay como una especie de prefeminismo, que forma parte del movimiento de Jesús, del movimiento creado de Jesús, y que nace un poco, hay una teóloga feminista que es una de las pioneras, empezó en los años 70, es una mujer que es alemana, bueno, que de origen es rumano, se llama Elisabeth Schussler-Fiorenza, y es una pues, de las grandes, es catedrática en Harvard, o sea que no es tampoco así ninguna que dé Mariología en Valencia ni nada de eso, esta es de nivel y una mujer con autoridad, ¿no? Y ella dice, el movimiento de Jesús triunfó porque en el inicio había un grupo de mujeres que se creyeron eso, que les tocó en tanto que no pudieron hacer nada más que seguir. Y seguir era para ellas, pues, juntarse, atender las pobrezas que veían en aquel momento y celebrar la Eucaristía. ¿Cómo? Pues a su manera, a su modo. ¿Por qué? Porque lo podían hacer en un ámbito privado, que era sus casas. Ese es el inicio de las iglesias. ¿Por qué dentro de sus casas? Porque en sus casas no llamaba la atención y porque las mujeres dentro de sus casas tenían mucha más libertad y podían disponer de ese espacio. Ese era su espacio, no el público, sino el privado. Con lo cual ellas ahí podían hacer un poco y deshacer. ¿Por qué siguió adelante este movimiento? Porque en principio era de mujeres y lo que es de mujeres no interesaba a nadie. No causaba ningún revuelo ni decían, bueno, pues estas pues están ahí, pues yo qué sé, pues como si hacemos ahora una reunión de tupper sex, o sea, tampoco es aquello que le llame la atención a nadie, ¿no? Pues tú estás en tu casa y bueno, y haces y deshaces un poco porque es tu ámbito. Y si ese movimiento siguió después de la resurrección, fue porque mayoritariamente, no solo, pero mayoritariamente fue un grupo soportado por mujeres. Como no causaban revuelo, pues a nadie le llamaba la atención aquello. Luego, cuando el movimiento empezó a crecer en número, en comunidades, en mucha mayor visibilidad, entonces es cuando aparece otro tipo de movimiento mucho más amplio, mucho más visibilizado, y entonces aparece ya un movimiento que de ser feminizado, o sea, de ser de mujeres, pasará a ser masculinizado. Es como decir, muy bien, hemos llegado hasta aquí, pues ahora apártense, que ya nos ocupamos nosotros de esto, porque nosotros somos los que vamos a poner aquí esto en orden, y muchas gracias por su servicio, pero bueno, quédense usted en casa, que ustedes cocinan estupendamente y nos atienden muy bien las criaturas, y nosotros ya iremos por el mundo predicando, y bueno, pues esto es una caricatura, ¿no? Pero un poco se va a repetir esto, y se va a repetir, lo podemos ver también en el movimiento de la Reforma, en el movimiento a partir del siglo XVI, lo podemos ver en cantidad de movimientos que tenemos a nuestro alrededor. Es como decir, bueno, sí, el feminismo está muy bien, aquí hay una masa crítica social y tal que se mueve, y viene pues el de Ciudadanos y dice, oiga, muy bien, gracias por toda esta movilización, pero ahora nosotros, que somos los que podemos encauzar un poco todo esto, vamos a tirar hacia adelante ese movimiento y lo vamos a, de alguna manera, institucionalizar, ¿no? Este siempre es uno de los problemas que tiene el movimiento feminista. Bueno, mirad, yo quería deciros que el primer objetivo de esta reflexión, o sea, de la teología feminista, siempre es, el tema siempre está muy claro, y es ¿quién es ese Dios? ¿Vale? Como en todas las teologías, ¿quién es ese Dios? ¿Qué entendemos por Dios?
Y siempre como un Dios, eso es muy claro en la teología feminista, siempre ese Dios trinitario. O sea que siempre es una dimensión que aparece en todas las teologías, pero en otras pues hay que buscarlo un poco más. Pero en esta es como siempre la sensación de, ostras, hablamos de la centralidad de Cristo, eso es inamovible, pero a partir de esa centralidad de Cristo y de ese movimiento de Cristo, ¿qué es eso del Espíritu? ¿Qué es eso de todo ese movimiento que va a crear alrededor? Y de ahí, o después, o antes, como queráis, ¿qué es esa figura de Dios misterio? Por lo tanto, es como mucho más complejo, es siempre como una elaboración de... En teología estaba muy claro, ¿no? Tenemos al Dios Padre, que es el creador de todo, tenemos a Jesucristo, que es su Hijo, y luego tenemos una figura ahí un poco así, que es el Espíritu. Y entonces lo tenemos así, la Trinidad, lo tenemos como jerarquizado. ¿Quién es el primero, quién es el segundo y quién es el tercero? Y sin embargo, dices, bueno, pero es que la realidad de Dios es tan compleja que es muy difícil entenderlo así. Si lo entendemos así, nos sale un mundo. Si hay un Dios que es Padre, que luego está jerarquizado, pues nos sale la sociedad que tenemos. ¿Quién es el primero? El que manda, el que está en la pirámide, el que está arriba, ¿no? Y lo hacemos así con todo. ¿Cuál es el piso más caro? Pues el que está arriba, el ático, ¿no? ¿Y quiénes son los que viven abajo? Pues la gente que puede pagar menos, ¿no? O quiénes son los que viven en chabolas, o quiénes... Entonces tenemos, dependiendo, parece que no, pero nuestra interpretación teológica del mundo va calando en nuestra interpretación de la realidad, siempre. Incluso de gente que no tiene nada que ver con lo religioso. Pero siempre buscamos un líder carismático, alguien que nos saque de los problemas que vivimos socialmente. Y ese tiene que estar arriba, tiene que ser como la luz que brilla en el horizonte. Y debajo tenemos todo un mundo que debe soportar, que debe sostener, que debe apoyar a esa imagen salvadora de todo, ¿no? Entonces, las teologías feministas pusieron en cuestión todo eso y dijeron, pero es una imagen demasiado jerarquizada del mundo y así nos va. Tenemos una imagen, tenemos una realidad jerarquizada de casi todo lo que vivimos. Y cómo poder tener una imagen mucho más, o bien más horizontal, o bien mucho más dinámica. Y para que entendáis esto que es así como muy complejo, ¿vale? Voy a deciros dos imágenes que son muy sencillas, que son no son dos imágenes, sino son dos metáforas que utilizamos dentro de la Iglesia Católica y que yo repito con mucha facilidad, ya veréis. Una es la imagen, la metáfora más que triunfa dentro de la Iglesia Católica, que es el buen pastor. El buen pastor se repite varias veces a lo largo del año, y tenemos a este buen pastor, ¿vale? Y el buen pastor pues significa muchas cosas. El buen pastor, luego, yo es que dibujo muy mal, pero tenemos aquí pues todas estas pobres ovejas, ¿no? Que fijaros la relación que establecen con el pastor. El pastor es el que tiene la palabra, el que se mueve, el que decide, el que habla, el que salva, el que va, el que trae. Pero no hay ni una sola vez que una oveja, claro, la oveja, la pobre, tampoco puede tener capacidad de diálogo, ¿no? Pero no hay ningún momento que la oveja exprese, pues es que me he querido ir, necesito un poco de aire, déjame que dé una vuelta, volveré cuando yo considere. No hay ese tipo de diálogos, ¿vale? También porque es pues un pastor y un rebaño. Entonces, claro, este es uno de los grandes modelos eclesiales, es el número 1 de los modelos eclesiales que tenemos. Esto también se repite en publicidad. O sea, en publicidad siempre tenemos a señores que aparecen, pues, que tienen palabra, que pueden explicar las cosas. Y tenemos señoras, luego si me da tiempo os pongo un pequeño vídeo, tiradas por el suelo, de cualquier manera, ¿no? Con posturas imposibles, que expresan una serie de visiones también sobre el mundo, de lo que esperan, de lo que sienten, tanto unos como otros, ¿no? Y entonces, bueno, te das cuenta que esto es una visión teológica, pero que está a nuestro alrededor en cuanto te das la vuelta.
y está en muchas de las representaciones de nuestras iglesias, de nuestros altares, de todo aquello que hemos... Yo siempre digo que es muy importante cómo hemos sido socializados en lo religioso, ¿no? ¿Cuáles son nuestros lenguajes? ¿Cuáles son nuestras metáforas? Dios siempre es varón. Lo decía, tú me ayudas porque yo siempre lo digo al revés. Hay una gran teóloga que fue profesora en el Boston College, en una universidad de jesuitas muy prestigiosa, y esta mujer se llamaba Mary Daly y fue una de las grandes pioneras de la teología feminista. Y ella decía, si Dios es varón, el varón es Dios. Con lo cual dices, pues hay poco más que decir. Si ponemos esa imagen y al lado ponemos la imagen de María con los 7 puñales, como es la imagen de la Dolorosa o cualquier imagen que tengamos a nuestro alrededor, y no estoy en contra para nada de las imágenes de Semana Santa, porque creo que hay un tema muy importante a estudiar, pero si ponemos esas 2 imágenes, pues ya no hay nada que decir. Yo soy profesora en un colegio, ¿vale? Y torturo a mis alumnos, pobrecitos. Yo ya no hace falta que explique mucho más. Con esas 2 imágenes ya hablan por sí solas. Yo ya qué voy a decir frente a eso. Ya lo tenemos casi el relato de lo religioso construido. Dios es un padre bueno, María es una madre excelente, ya está. No, o sea, hay poco más que decir, ¿vale? Bueno, pues tenemos esta imagen que sigue funcionando y funciona con mucha fuerza. Esto es lo que forma parte de nuestro espacio, de nuestro modo de ser católicos. El ser católico es un cuerpo, el ser católico, y ese cuerpo no está vacío, ese cuerpo está muy elaborado, y está muy elaborado a partir de una tradición, ¿no? Que no quiero decir que sea una tradición que hay que romper, machacar, disolver, no creo que esa sea la solución. Creo que hay que repensar, que hay que incidir, que buscar ese ayornamiento, ¿no? Pero no significa que ahora, pues vamos a coger todo lo vamos a quemar, hay que hacerlo todo nuevo. No creo que sea esa la solución. Creo que lo bueno es que lo pensemos y que nos demos espacio para ello. Bueno, y ahora os voy a poner otra cosa que podría contrastar con esta, ¿vale? Y que podría también funcionar, y de hecho funciona, que es, hay un texto muy pequeñito de Mateo 13, si no me equivoco, que simplemente es un versículo. Y este necesita mucha más explicación, La oveja viene, va, tal. Y claro, el problema que tiene es que cuando yo le digo a los alumnos, oye, ¿queréis ser ovejas? Pues no hay ninguno que levante la mano. ¿Y queréis ser pastor? Pues tampoco tienen grandes intereses, ¿no?, en ser pastores, y ovejas menos. ¿Queréis ser un rebaño? Entonces dices, bueno, es que necesitamos repensar esto porque no queremos ser ovejas, no queremos ser rebaño. Bueno, habrá gente que sí, pues quien quiera ser, oye, bien, ¿no? Pero la gran mayoría no parece que tenga demasiado interés en ser rebaño. Bueno, pues ahora os explico esta otra imagen por si puede servirnos de contraste para pensar todo esto. Y es una imagen muy bonita, porque Dios, bueno, ¿os acordáis de ese texto que dice que hay una mujer que va a amasar, que toma 3 medidas, que toma un poco de levadura, que amasa? Entonces a mí, claro, esa imagen me gusta mucho, porque lo dice Jesús en sus parábolas. Dios es como esa mujer, Dios es esa mujer. Y dice que toma 3 medidas, vale, vamos a imaginar, todos seguro que hemos hecho una pizza, algo de pan, no sabemos cómo funciona, ¿verdad? Tienes 3 medidas, la harina puede ser distinta o puede ser igual, dependiendo de lo que quieras conseguir de ella. Con un poco de levadura, cuando lo pones junto, eso sí, tienes que trabajarlo, tienes que amasarlo, ¿verdad? Tienes que concederle tiempo y tienes que dejarlo reposar. Esa imagen es mucho más bonita, o a mí me lo parece, porque necesita que lo diverso se reúna. Además, no ha llegado esa harina allí por casualidad. Alguien habrá tenido que plantar, alguien habrá tenido que cosechar, imaginaros eso también, la potencia que tiene para Jesús, ¿no? Cuando dice,
Si el grano de trigo no muere, pues tampoco da fruto, ¿no? Pues es esa mujer que va a amasar. ¿Y qué pasa cuando amasamos? Cuando amasamos tú tienes una superficie pues lo más lisa posible, ¿no? Y te pones a amasar. A mí me gusta esta imagen mucho porque podría funcionar, o sea, de cómo podríamos ser como iglesia. Cuando hablábamos también ayer de las periferias y también... ¿Qué pasa con todo aquello que está en los bordes? ¿Dónde va a parar? Cuando yo hago el movimiento de traerlo, ¿dónde lo traigo? Lo traigo hacia el centro. Y vuelvo otra vez y traigo hacia el centro. ¿Por qué? Porque necesito que aquello se transforme y que se haga otra cosa distinta. De harina, la harina no nos la podemos comer porque nos hace daño. La masa tampoco. Sin embargo, cuando le damos ese tiempo y además nos preocupamos de que las cosas que quedan por ahí desperdigadas, ¿no? Esos trocitos que se te caen de la harina, pues de recogerlos, ¿verdad? Y de que nada se pierda. Esto es un principio muy evangélico, que nada se pierda. ¿Por qué? Porque todo es bueno. Hago aquí un pequeño inciso porque Judith lo ha dicho alguna vez, de esto del reino, pero vendrá, no vendrá, no sé. El reino ya está aquí. Somos reino. Ya está. O sea, otra cosa es qué hacemos con esto, ¿no? Si lo visibilizamos, si le damos más forma, si lo ponemos en marcha, pero la salvación ya está aquí. Esto ya ha empezado. Esto no depende de nuestras pobres posibilidades. Esto ya está aquí. Entonces lo que se trata es de decir, bueno, y a partir de esto, ¿qué hacemos, no? A partir de esa masa que ya somos, ¿qué hacemos? Y la masa, cuando la dejas reposar, cuando tiene el tiempo determinado, ¿qué hacemos con la masa? La ponemos en el horno, ¿vale? Entra en otro proceso, entra en otra dinámica. ¿Y el resultado cuál es? ¿Qué hacemos con la pizza o con el pan o con las magdalenas o con lo que sea? ¿Qué hacemos? Y eso nos alimenta. Y además, si es una reunión así chula, pues nos da para mucho, ¿verdad? Y puede ser que haya gente pues que con quien no conectes demasiado o con quien, yo qué sé, te has distanciado o tal, pero en una mesa, las cosas, si son una mesa pues al estilo de Jesús, ¿no? Su estilo de comer y de beber, es el estilo de la horizontalidad, ¿no? Del que todo el mundo está ante una pizza, ante una masa, ante todo el mundo está en lo mismo, ¿no? Estás en medio y tú coges pues lo que necesitas o te lo pasas y eso es una imagen muy bonita de lo que podría ser la iglesia, ¿eh? Y en ese compartir tú tienes que decidir. Tú pues puedes más o menos moverte en la mesa, decidir qué es lo que comes, con quién comes, al lado de quién comes. Y una de las cosas que le pasa a Jesús, por lo que va a ir a la cruz, no es tanto por su vida religiosa, por sus concepciones acerca del templo, que desde luego, sino por con quién comen. Para el mundo judío lo importante no es ni siquiera qué comes, que es muy, muy, muy importante, sino es con quién, al lado de quién y quién te puede dar de comer. Y Jesús se va a sentar sobre todo con unos personajes bastante conflictivos. Y esos son los que le van a dar de comer a Jesús. Y especialmente porque hay un grupo, que es un grupo completamente apartado de casi no personas, que son mujeres. Y se va a dejar tocar en público por mujeres. Eso es impensable. Va a comer con mujeres. Y va a decir que si hay reino, en el reino, pues estamos todos. Todos. Y eso va a ser como de las cosas más revolucionarias y una de las causas principales por las que va a ir a la cruz. Van a decir, si este tuviera algo de idea, eso no se lo podría saltar. Es posible que el templo le demos otras interpretaciones, que al sábado le demos otras interpretaciones, pero lo de las mujeres, esa es una de las claves por las cuales no es Dios. Porque si fuera, eso lo tendría clarísimo. Y el que llegue, hay una teología, lo digo porque ya me estaré comiendo el tiempo y no llegaré a desarrollarlo mucho más, pero hay una teología que es profundamente feminista, que también ha salido aquí, lo que pasa es que el nombre es un poco raro que se llama una teología kenótica. Kenosis es
de abajamiento, de dónde nos ponemos, al lado de quién. Lo que decíais vosotros también el primer día, ¿no? Aquí se trata un poco de decidir dónde queremos estar, al lado de quién es, con quién vamos a hacer el camino, desde qué perspectivas podemos adoptar. Y el feminismo es una forma de entender el mundo, es una manera de mirar la realidad. Y el feminismo es una opción política, siempre es una opción política, porque si veis todo esto no va de devociones, la masa no va de devociones, ni esto va de devociones solo. Las devociones ayudan, ¿eh? Y yo estoy a favor de las devociones, estoy a favor de las liturgias, estoy a favor de una eclesialidad que se construye alrededor de unos templos, ¿vale? De unos espacios, aunque los tengamos que repensar. No estoy para nada diciendo que eso hay que cargárselo, ni mucho menos, pero sí tenemos que aportar otras miradas, tenemos que aportar otros lenguajes, que tenemos que aportar otras formas, porque si veis los espacios nuestros sagrados está muy determinado. ¿Quiénes son los que se acercan al altar? ¿Cuál es la zona principal? Eso va en contra de Jesús de Nazaret, de su forma de entender lo religioso y lo sagrado. Esas son maneras, modos del Antiguo Testamento. Sabéis que en el Antiguo Testamento teníamos el templo, ¿vale? El templo es un espacio grande y que ahí, aquí es el Sancta Sanctorum, ahí solamente entra una persona. Una persona es la que puede entrar en el Sancta Sanctorum y tiene un contacto con lo divino. Dios, Yahvé, baja, y el Sancta Sanctorum lo que va a hacer es, a la vez que recoge todas las oraciones del pueblo, presenta las ofrendas y lo dirige hacia Dios, porque solamente hay alguien que puede servir de esa conexión. Cuando Jesús muere, dice, aquí hay un velo, ¿no? Y dice, el velo del templo se rasgó. ¿Qué significa eso? Significa que toda la humanidad, a partir de Jesús, es capaz de tener este espacio. Que el templo ya no es solamente un lugar, sino que el templo se ha convertido en la humanidad misma. Que el templo es nuestro mundo. Que el templo es toda la realidad que existe a nuestro alrededor. Y desde Francisco, pues esto es cósmico. O sea, ni siquiera ya es lo humano o nuestras liturgias. Y sin embargo, seguimos haciendo un poco lo mismo. Tenemos un altar, hay alguien que lo dirige y hay otras personas que ni siquiera se pueden acercar. Y además, lo decíamos el otro día, ¿no? Con nuestros obispos que se están formando, en ese tipo de dinámicas, en prohibido que las mujeres se acerquen al templo, se acerquen. Entonces imaginaros pues todo lo que nos queda pues para el tema del diaconado, para el tema de los sacramentos, para el tema del acceso a las mujeres. O sea, el Vaticano es el único estado en el mundo, si no estoy equivocada, en el que las mujeres no pueden votar. Es impensable, o sea, dentro de cualquier estado democrático, o sea, el Estado Vaticano no ha firmado el Convenio de los Derechos Humanos. Entonces dices, tenemos la DSI que va más allá. Sí, en algunos aspectos sí, pero es que no tiene firmado el Convenio de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces dices, es que con estos credenciales vamos, es que en feminismo vamos fatal, o sea, y esto nos causa y o sea, sobre todo por el tema de que has nacido con el tema, yo no tengo ningún interés, de verdad, en ser sacerdote, ni muchísimo menos, ninguno, pero sí conozco gente que le gustaría, ¿no? Y entonces dices, es como, yo no tengo interés en ser médica o en ser, pero sí que tengo mucho interés en que cualquier persona que quiera acceder a esto, pues tenga toda la capacidad y todo el derecho de poder hacerlo, ¿no? Y sobre todo no me interesa que haya mujeres que puedan acceder a esto, sino si eso cambiaría el panorama eclesial. Eso sí que me interesa. Es como, no me interesa que haya más Angela Merkel o que haya Theresa May o que, yo qué sé, o no sé, o las nuestras que también son unos primores, ¿no? Sino si eso pueden cambiar el panorama eclesial. Ahora sí que hay, es verdad que vamos avanzando en todo, ¿eh? Lentos, muy lentos, pero ahora se han dado cuenta de que, claro,
con respecto al mundo hay también una presión, ¿no?, que la está ejerciendo sobre todo el feminismo, que está mirando a la Iglesia, que está diciendo, esto es un nido ahí de gente que no avanza, que son unos retrógrados, que tal, que cual, no sé qué. Y entonces también la Iglesia se está dando cuenta que si perdió a los obreros, perdió otros movimientos sociales, y que si ahora pierde a las mujeres es que no tiene nada más. O sea, ya, pues ya, o sea, las mujeres dentro de la Iglesia siguen siendo las responsables de las catequesis, de los movimientos de paz, de muchos movimientos sociales, pero sin embargo cuando se sube un nivel y hay que firmar convenios, las mujeres ya nunca aparecen. Por ejemplo, en el tema de paz hay movimientos pues súper interesantes en todos los países, ¿no? Por ejemplo, en Balcanes nos comentaban, yo pertenezco a la Asociación de Teólogas Europeas, y allí, claro, te enteras de temas súper interesantes que aquí ni nos llegan, ¿no? Y decían, es que las mujeres en Balcanes, en estos momentos en Ucrania, estamos en los primeros lugares para facilitar paz, para crear procesos de paz, para estar en contra de la militarización. Pero en el momento en el que hay que firmar algo, aparecer en algún lugar o tomar una decisión porque representa a la Iglesia, nosotras nunca estamos. A nosotras nunca se nos llama para firmar nada, ni para presentar acuerdos, o sea, eso ya es como otro nivel. Y en otro nivel ya las mujeres en procesos de paz no aparecen. Y eso en tema de todo, de todo. Decíamos lo de los sínodos, y entonces ahora actualmente ya se llama a mujeres para que formen parte del sínodo. Pero sin embargo en los últimos sínodos las mujeres no podían votar. Entonces dices, pues podemos estar, pero es que queremos estar votando. O pueden estar de congregaciones religiosas masculinas y tener derecho a voto, pero de congregaciones femeninas no tienen derecho a voto. Y dices, es que estamos siempre en juegos de desigualdad y de unas diferencias, o por ejemplo eso dentro de la Iglesia, que a ellos se les llame pues los jesuitas, los dominicos, los no sé qué, las monjitas. Dices, ¿cómo? O sea, y eso entre nosotros, ¿no? Nuestros lenguajes, las monjitas. Dices, pero si son mujeres de otros planetas, que las traen aquí y las dejan aquí un tiempo para ver si esto mejora. O sea, y luego pues monjas hay de todo, ¿no? Pero dices, pues ¿cómo son esto? Y eso lo hacemos nosotras en cuanto nos damos la vuelta, ¿vale? Bueno, voy a ver si soy capaz de deciros alguna pequeña cosa sobre la historia para que tengáis una pequeñísima, ¿vale? Pequeñísima idea sobre esta historia. Mirad, yo pondría, bueno, no yo, sino cómo vamos elaborando esto del feminismo y de las teologías feministas. Hay un punto central, que es la Ilustración, ¿vale? Bueno, pues en el momento de la Ilustración es cuando van a hacer como una mayor concienciación de que las mujeres pueden tener derecho a la formación, pueden tener derecho, y de hecho va a ser una de las primeras cosas que se reclame, de que las mujeres tienen capacidad física, intelectual, de que tienen capacidad biológica para recibir una formación exactamente igual que la de los varones. Y este va a ser uno de los grandes problemas. Bueno, va a ser tan problemático que no se va a conseguir. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen otras capacidades para las cuales les ha dotado la naturaleza. La naturaleza para nosotras y nuestra biología siempre ha sido nuestra gran trampa. O sea, nosotras estamos capacitadas para otra cosa. Eso sí, es más grande, es más tierno, es más... porque puedes dar vida. Pero no estamos capacitadas para lo intelectual. Y eso siempre se va a repetir, es como la gran trampa, ¿no? Que no hay esa capacidad. Y entonces hay un reparto, no igualitario, pero sí, bueno, pues desigual de capacidades. Y a nosotras, pues nosotros cada otra cosa, eso sí, es magnífico porque nos acercamos a la Virgen y porque nosotras tenemos capacidades, pero la de la intelectualidad no nos ha sido dotada por naturaleza. Y entonces, como Dios lo ha querido así, pues ¿quiénes somos también nosotras para reclamar otras cosas o esperar otras posibilidades? Y pues es que Dios no lo ha querido. Si hubiera querido, pues nos lo hubiera dado, ¿no? En fin, esta es una de las grandes... Y entonces aparece como todo un movimiento de vindicación, ¿no? Va a aparecer todo un movimiento de decir,
si tenemos el mismo cerebro, si tenemos las mismas capacidades, tenemos el mismo derecho a la formación. El tener formación no solamente por una capacitación intelectual, sino que es un modo de estar en el mundo, de tener acceso al mundo y de entender la realidad, y por lo tanto de poder incidir sobre ella. No solamente es un tema de si podemos estudiar latín o no, sino es un modo de intervenir, porque después de esto viene el tema de la ciudadanía. Es decir, si tenemos la misma formación, tenemos la misma capacidad de ciudadanía. Si no, no somos ciudadanos. Si tenemos la capacidad de ciudadanía, y esto lo vamos viendo a lo largo de la historia, el siguiente paso no va por pasos, va por formas de entender la conciencia de quiénes somos. Lo siguiente va a ser el reclamar el derecho al voto, el movimiento sufragista. ¿Qué quiero deciros con todo esto? No solamente es, para que veáis, es un movimiento político, es un movimiento de justicia. Siempre el feminismo va a ir ligado a un movimiento intelectual, un movimiento de teorización, de decir por qué estamos reclamando algo que no existe. Siempre va a tener una parte muy práctica, de decir, vale, queremos conseguir la educación, esta es nuestra vindicación, pues necesitamos textos, necesitamos revisar los textos que hay y habrá que elaborar otros textos, ¿vale? Siempre capacidad crítica, movimiento práctico, y luego también otro movimiento que es, dentro de las teologías, es fuentes de espiritualidad. ¿Pero esto quién lo mueve? ¿Pero este es el Dios que tenemos? Y entonces, ¿cómo tenemos que entender eso que para nosotros es el misterio, eso que es el Dios trinitario? Porque esto no es solamente un movimiento político, porque decimos, es que la realidad está mal, es que tal, sino para las mujeres siempre ha sido un movimiento espiritual, siempre ha sido un movimiento místico. Por eso muchas de las grandes místicas han sido mujeres. También porque hay una trampa ahí, y es que como ellas no podían elaborar teología, por la teología pronto se desintegró también en esta dualidad de una cosa es lo místico, lo profético, y otra cosa es lo teológico, que parece que es otra historia, ¿no? Pues las mujeres sí que se les permitió decir, bueno, pues tú cuentas tu experiencia, tú puedes hablar de lo tuyo, si tienes una comunidad, y entonces va a aparecer, pues por ejemplo, el movimiento de la mística. No sé si habéis oído hablar un poco del movimiento de la mística, pues por ejemplo la mística renana, que es renana, que tiene un nombre muy bonito porque es como enanos, no, tiene que ver con el Rin, con el río Rin en Alemania. Ahí se va a producir a lo largo del siglo XII, XIII, XIV, pues todo un movimiento de grandísimos, sobre todo monasterios que tienen que ver con la espiritualidad benedictina, con la espiritualidad dominicana, con las espiritualidades mendicantes, que coinciden siempre con un fenómeno que es muy parecido en el tiempo, tiene características muy similares a la nuestra. Hay un cambio de era, hay un cambio de mentalidad, se están buscando otro tipo de cosas y no se sabe muy bien dar qué respuestas. Son como cambios de época en los que dices, bueno, tengo muy claro de que todo está en crisis, pero no sé muy bien ni de dónde me van a venir las respuestas, y en esos movimientos van a surgir muchos, pero muchísimos monasterios que van a tener a figuras brillantes, ¿vale? Entre otras, pues Hildegard de Bingen, que es médica, una de las primeras astrónomas, escribe poesía, escribe obras de teatro para su comunidad, vive en una comunidad dúplice, ¿vale? Hombres y mujeres, y va a tener una mentalidad feminista desde el principio. Es también una de las primeras farmacéuticas, va a ser capaz de, bueno, es que es todo, ¿vale? Y además tiene una capacidad musical de producción, de composición, que ahora, si queréis, pues están en Spotify, o sea, podéis escucharlo porque son unas composiciones musicales muy, muy, muy brillantes, ¿vale? Entonces, estas mujeres, lo primero de las cosas que van a hacer es van a interpretar a Dios de otro modo. Ella va a ser una de las primeras que va a interpretar a Dios como esa figura cosmológica que todo lo puede. Por eso también hasta hace muy poco ha sido doctora de la Iglesia, ¿no? Es una de las grandes y va a crear todo un movimiento, pero no solamente ella. Después de todo este movimiento de mística, ¿vale? También está el maestro Eckhart, está Susón, está Taulero,
de una interpretación distinta de lo que es no solamente la religiosidad, no solamente nuestra visión de Dios, sino también de cómo debe ser interpretado el mundo. Siempre es una interpretación de Dios y una interpretación de qué es el ser humano y cuál es su papel en el mundo. Porque si el cristianismo es algo, es una interpretación sobre la realidad. Es decir, una de las cosas que nos pide este Dios trinitario es que intentemos comprender la realidad. El cristianismo no necesita otras historias, sino ahondar en qué es esa realidad que tenemos a nuestro alrededor, ¿vale? Y eso siempre va a ser muy importante para estas mujeres. ¿Por qué? Porque entre otras cosas nosotras estamos excluidas de esta realidad. Si nosotras estamos aquí, ¿cuál es nuestro papel aquí? Y van a crear siempre un lenguaje distinto sobre Dios. Por ejemplo, Dios va a ser alguien que va a aparecer la figura de la seducción. Dios va a ser alguien que la seduzca, pero desde el deseo más profundo. Y entonces va a ser siempre como una teología del deseo. Y a mí me parece muy importante porque ahora vivimos en un mundo en el que estamos continuamente deseando, ¿no? Y entonces dices, ostras, pues vamos a tener que volver a acercarnos porque es una fuente. Parece que lo de Dios es todo como muy serio, muy no sé qué, pero va siempre a partir de una seducción, de el deseo más profundo. Luego venís los jesuitas y decís, bueno, pero esto de los deseos hay que organizarlo. No, te miro aquí por meterme contigo, pero... Sí, pero bueno, pero hay que organizar los deseos, hay que poner aquí un poquito de orden y hay que hacer discernimiento serio sobre esto. ¿Cuál cosa has dicho? Espera. Discernimiento serio. No había oído nunca hablar de eso. Porque luego hay otro que no es serio, ¿eh? Pero algo así como el discernimiento, ¿no? Es una palabra... Te lo voy a mirar en Google, hombre. Vale, vete ahí. Y entonces bueno, pues todos estos deseos, ¿no? Las emociones, pero hay unos deseos que para las mujeres, para mujeres y para hombres, pero que siempre conecta con Dios, con lo profundo de Dios. Siempre es como uno de los puntos de contacto totales, ¿no? Y eso tiene que ver con quiénes somos, tiene que ver con qué es lo que estamos esperando del mundo. Y a mí es una pregunta que me viene últimamente bastante, de qué es lo que deseamos en realidad. Porque según lo que deseemos, eso es lo que vamos a tener. O sea, que esto no es una pregunta menor, sino para vosotras que estáis esperando, ¿no? Que tenemos que solucionarlos los futuros y cuáles son nuestros deseos, pero los más profundos, los que se repiten, los que vienen, los que a veces no tienen palabras, no tienen forma, pero están, ¿no? Pues esa es una de las cuestiones a las que se ha apuntado siempre la teología feminista. Crearon movimientos muy importantes. No sé si habéis oído del movimiento de los beguinatos, del movimiento de las beguinas, ¿vale? Que son tan importantes en Países Bajos o bueno, cuando visitas estos lugares. Pero fue un movimiento transversal a toda la Europa, a toda esa idea de Europa, y también ayudaron a construir esa idea de Europa, que va desde esos Países Bajos, ¿no? Incluso desde arriba, desde Inglaterra, que atraviesa la centralidad de Europa y que va a ir también hasta el Camino de Santiago, la Corona de Aragón, van a estar presentes, ¿no? Y el movimiento beguinato son mujeres libres, muchas de ellas casadas, otras no, que se van a reunir para decir, queremos hacer un seguimiento pues más radical. ¿A partir de qué? De una independencia. Y esto es súper chulo. Pues dices, mujeres que se reúnen simplemente para buscar esa independencia. ¿Por qué? Porque quieren ser ellas mismas. No van a pertenecer a ninguna regla religiosa y se van a conceder a ellas mismas el espacio. Para eso, como decía Virginia Woolf, ¿no? Necesitas una habitación propia y dinero. Y ellas van a construir sus propios espacios arquitectónicos, van a construir sus beguinatos. Y eso es una construcción arquitectónica completamente novedosa en Europa. ¿Esos beguinatos para qué van a ser? Pues van a ser casas independientes en las que ellas se pueden formar. Imaginaos lo que era una mujer en esas épocas, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, hasta hace muy poco, en el que las mujeres tienen independencia económica, que eso no pasaba nunca, porque si te casabas, pues tu dote pasaba a formar parte del marido y era el marido el que la suministraba. Y además tú no te podías formar. En esa formación ellas sobre todo van a tener una formación
espiritual, una formación sobre Biblia, y además van a crear, por ejemplo en el caso de Adeuis de Amberes, de Margarita Porete, van a crear incluso lenguaje. Es decir, el inicio del Flemish, del flamenco, las primeras palabras traducidas y que fijan el lenguaje, van a hacerlo las beguinas, ¿no? Además, ellas lo que van a hacer es, van a crear, ¿cómo se llama? Trabajos nuevos. Hay todo el mundo de la industria del paño, de las telas, de Flandes, de todo este es como un inicio, ¿no? Unos conatos ahí de revolución industrial en las que ellas van a participar. Ellas van a decir, vale, pues nosotras nos vamos a encargar de determinadas tareas. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar independencia económica, vamos a poder vivir de esto y vamos, ¿para qué? La finalidad no es enriquecerse, sino atención a los pobres. Atención y sobre todo también formación. Formación a las personas que tenían a su alrededor, el poderles formar, y además tienen hasta incluso en algunos virreinatos capacidad jurídica de administración de determinadas funciones que tenían que ver con el territorio, que tenían que ver con la población. ¿Hasta cuándo? Hasta que van a ser puestas en cuestión, porque ellas van a escribir textos, van a hacer traducciones, van a hacer interpretaciones de la Biblia, van a crear lenguajes nuevos y sobre todo van a hablar de un Dios que es amor, de un Dios que llamas, fuego. Es que son lenguajes impresionantes que dices, pues esto hoy no pasaría la censura. O sea, son lenguajes que tú dices, uff, o sea, hay que leerlos así con las ventanas abiertas porque, madre mía, esto fluye, ¿eh? Y hoy muchos de ellos no pasarían la censura, o sea, y dices, ostras, ¿cómo veían estas mujeres a Dios? Cuando ahora tenemos unos lenguajes tan aburridos, tan marcados, tan fijados, tan eso, la oveja, el pastor, no sé qué. Bueno, pero es que hay más que todo esto, ¿eh? Y pasando un poco más en el tiempo, voy a saltos así mortales, luego intentaré daros algo más por escrito, pero bueno, vamos a tener el movimiento de la Reforma, ¿vale? Toda Europa, lo que va a suponer también la parte positiva y la parte negativa. La Reforma, aparte de bueno, lo que ya sabéis, ¿no? Pues Lutero, Zwinglio, toda esta gente. La Reforma se va a llevar a cabo porque hay un movimiento de mujeres en muchos lugares que van a potenciar, van a sostener y van a alentar esa reforma. La primera, la mujer que después Lutero, no me acuerdo ahora del nombre de esta mujer, pero es una mujer que, claro, era católica, tenía muy buena formación, era mejor teóloga que Lutero, y entre ellos, pues en el castillo de Wittenberg, pues armaban pues muchos debates intelectuales, ¿no? Sobre qué nueva teología va a necesitar la Reforma, cómo hacer estos lenguajes, qué vamos a hacer con todo esto. Y llega un momento en que Lutero insistía mucho en que todas las mujeres dentro de la Reforma estuvieran casadas, porque era una manera de diferenciarse de las católicas. Entonces, a muchas mujeres se les va a obligar en los monasterios a sacarlas y a casarlas pues con otros frailes o con lo primero que pillen. Y esta mujer se mantenía libre, ¿no? Y entonces dice, oye, tú te tienes que casar. Y entonces ella dice, ¿yo me tengo que casar? ¿Por qué? Dice, porque sí, porque las mujeres en la Reforma os tenéis que casar siempre. Y entonces, así que búscate un marido, y dice, no, yo o me caso contigo, o que Lutero también estaba soltero, o no me caso. Y entonces, pues nada, arreglaron la boda y se casaron. ¿Quién ha pasado la historia de la Reforma? Lutero. ¿Dónde han quedado las mujeres en la historia de la Reforma? Hay alguna que ahora, como hacía ya, hemos estado los 500 años, pues se ha revisado, ¿no? Y han visto que sin ellas no hubiera sido posible ese movimiento. Como cualquier movimiento, o sea, no es que este sea más bien, es que no hubiera sido posible. Entonces, bueno, pues las mujeres fue un movimiento revolucionario, por ejemplo, en algo tan sencillo como que una de los principios de la Reforma es la sola escritura. ¿Acordáis de esto? Solamente lo que esté en la escritura va a ser lo que tenga autoridad, lo que tenga capacidad de hacernos religiosos. Y para eso, una de las cosas que hará toda la Reforma es obligar que todo el mundo sepa leer y escribir. Para las mujeres va a ser una revolución, porque les va a obligar a que lean. Por ejemplo, las mujeres católicas van a tardar hasta
muchos años después, a ser obligadas a ese proceso de formación, ¿no? Y lo vemos incluso en nuestros países. Los países de la mayor analfabetización son de los países católicos. ¿Por qué? Porque de nosotras nadie esperaba que supiéramos leer ni la Biblia ni nada. Sin embargo, para los países de la Reforma, a todas las mujeres se les obligó, ¿no?, a que, y en cuestión de años, todas las mujeres fueron alfabetizadas para que pudieran leer. Esto yo creo que fue una de las grandes cosas. Y no sé cómo vamos de tiempo, porque no he mirado antes de empezar. Vale, fatal, ¿verdad? Pues mirad, voy a hacer un salto casi mortal, ¿vale? Y nos vamos a ir un poco a aquello que de todos estos movimientos yo creo que ha sido como lo más importante, ¿no?, de los movimientos históricos, y es lo que os decía un poco al principio con ese modelo de Teresa de Jesús, y es cómo las personas hemos sido capaces de tener, porque esto no ha sido un movimiento solamente espiritual, sino que lo espiritual ha sido una forma de situarnos en el mundo. Es decir, hemos tenido como unos procesos de subjetivación, que ahora es una palabra que es muy interesante ahora. Siempre no hemos tenido la misma concepción sobre qué era un sujeto humano, que era una persona, ni, por ejemplo, hemos entendido siempre, del mismo modo, lo que es nuestra capacidad de conciencia, nuestra libertad, nuestra capacidad de ser individuo. En el tiempo de Jesús, esto de ser un individuo no estaba tan claro. ¿Por qué? Porque tú formas parte de una colectividad, porque estás bajo la ley, porque lo importante en ti no es que tú seas un individuo, sino que tú seas un creyente, que formes parte de lo que entendemos que es una religión, de que tú seas un judío, ¿vale? Y de los hombres judíos se esperaba una cosa, que es pues que tú seas capaz de cumplir los 616, más o menos, mandatos que existen, y de ser mujer, pues bueno, pues como dicen ellos cuando se levantan por las mañanas, ¿no? Gracias por no haberme hecho nacer mujer. Y entonces cada mañana, pues los judíos dan gracias por no haber nacido mujer, porque son capaces de memorizar y cumplir todos esos mandamientos, ¿no? Y eso les hace pues estar próximos a Dios, y es lo que se espera de ellos, ¿vale? Pero ¿cómo son esos procesos de individuación para el resto? O sea, ¿cómo nos vamos haciendo individuos? En esto ha jugado un papel fundamental nuestras espiritualidades, especialmente la espiritualidad cristiana, de quién eres tú con respecto a cómo te posicionas frente a los otros y a quién eres tú ante Dios. Y esto no es un tema menor, porque siempre no lo hemos visto de la misma manera. El tema de la libertad, lo veíamos ayer, ¿no? Y Santiago nos lo explicaba muy bien, de quiénes somos como ciudadanos. Para ser ciudadano necesitas vivir en una ciudad, necesitas que te reconozcan una ciudadanía. Si tienes una ciudadanía, significa que tienes unos derechos, significa que te posicionas en un lugar determinado. Si no tienes esos derechos, significa que no tienes protección. Si no tienes protección, puedes reclamar ante la justicia que esos derechos te sean reconocidos. Pero ¿qué pasa con toda la cantidad de personas que no tienen reconocidos esos derechos, o que no los han tenido reconocidos a lo largo de la historia? Por eso para las teologías feministas no pasa como la Veritatis Splendor. El tema de la mística siempre ha sido un reconocimiento de tu individualidad como sujeto único en comunidad, pero también como un tema de justicia. O sea, cuando la teología feminista reclama algo, no es porque digamos, bueno, es que los hombres, o quien sea, ¿no? Muchísimas mujeres es que no tienen sensibilidad, porque sí, claro, ellos han sido educados en otra cosa. Claro, es que los obispos, pues claro, tampoco se puede esperar de ellos. No es un tema de sensibilidad, es un tema de justicia social, es un tema de justicia, de cómo nos comportamos los individuos y qué tipo de sociedad queremos hacer. Entonces esto ya no es una cuestión de, bueno, es que no lo ven, no, es que nos tenemos que posicionar en, esto no es
de hombres o mujeres, es de justicia y es de una determinada visión sobre lo místico, que es lo que nos pide Jesús de Nazaret. Entonces, si Jesús de Nazaret inicia un movimiento revolucionario de cambio y que hace iguales y que hace personas individuos, ¿vale?, de los pies a la cabeza, y que constituye a las personas en seres libres, pues esto ya no es un tema de yo qué sé, de devociones, de no sé qué, es un tema de justicia. Y es un tema, lo que tú decías, ¿no? No solamente de justicia, es que esto va mucho más allá. La justicia tiene un determinado ámbito, pero esto ya no es de justicia, es de, a ver si lo consigo explicar bien, es del tema de la misericordia, ¿no? Esto también lo he puesto sobre la mesa ahora Francisco con el año de la misericordia, ¿no? Nos lo ha hecho volver a reflexionar. Yo creo que si de la Laudato si hemos entendido poco, de la misericordia hemos entendido nada. O sea, no quiero generalizar, porque probablemente la que no haya entendido nada sea yo. Pero de la misericordia hemos entendido de nuevo eso, que es una capacidad del ser humano que tenemos, pues, de hacernos mejores personas. ¿A base de qué? A base de, pues, de hacer cositas, ¿no? De, pues bueno, yo voy a cambiar la mirada y voy a mirarte y entonces voy a ver tus necesidades, y es el mismo modelo. Yo que tengo capacidades, que tengo una mirada, que me quiero acercar a Jesús, que esto siempre va de buenas personas, pues tú que eres oveja, pues yo te rescato, porque claro, estás ahí, y ¿qué vas a hacer si las otras 99, tú sola por el mundo? Entendemos la caridad así, pero no es un principio de misericordia, no es un principio revolucionario. Hablábamos de las bienaventuranzas, ¿vale? Y esto va por las bienaventuranzas. No va por nuestras capacidades, ni va por nuestras emociones, ni va por el tema de la salvación. O sea, si queremos entender qué es y quién es todo ese movimiento de Jesús y de lo trinitario, nos tenemos que poner en la dinámica de las bienaventuranzas. Y eso es muy jodido, porque no hemos sido socializados tampoco demasiado para eso. Bienaventurados los limpios de corazón, y dice, pero esos son los bienaventurados ya. O sea, no nos dice que sea una opción. Dice, es que esto es presente. O sea, los bienaventurados son otros. No somos nosotros que podemos acercarnos al que está al borde del camino, allí tirado. No, es que el bienaventurado es el otro. Y esto es tan complejo de entender, que yo soy incapaz de explicar, pero es tan complejo de entender que necesitamos una revolución de la misericordia. O sea, necesitamos como resetear alguna parte de nuestro cerebro, de nuestras concepciones de lo religioso, para empezar a entender esto, esto sí que es revolucionario, ¿no? Porque significa una inversión, un cambio de cómo tenemos montado toda la película, pero toda. Entonces, cuando dice Jesús, hay que hacerlo todo nuevo, yo digo, pues es que esto es lo más fácil, o sea, no, esto es, no me digáis que no es fácil, pues hay que hacerlo todo nuevo, pues hay que hacerlo todo nuevo, ¿no? ¿No estáis convencidos? ¿No? Todo. O sea, no dice, bueno, una parte del templo, bueno, pues ¿quién podrá ser sacerdote? Pues ahora vamos a hacer obispos que sean guays. No, dice todo. Y además dice que todo en todo tiempo. Con lo cual, yo qué sé, vivimos de novedad en novedad. Esto es como siempre, wow, ¿no? Y esto es muy complicado. Porque no estamos acostumbrados, porque no estamos en esa dinámica. Estamos todavía en la dinámica del yo puedo, pues sí que te voy a acompañar, pero yo creo que es momento ahora, creo que vamos avanzando también en nuestras conciencias sociales, estamos dentro de esa historia. Yo soy de verdad que bastante optimista en esto, y creo que tenemos capacidades, que estamos como en un buen momento para poder entender esto. Y esto nos lo facilita también esas miradas feministas. O sea, la Iglesia tiene futuro si empieza a ser feminista. O sea, si no, es que yo digo, de verdad que esto es cuestión de tiempo. Y luego seguro que me equivocaré y tal. Y no feminista solamente de una determinada manera, es que vamos a tener que repensar todas nuestras comprensiones sobre lo feminista también. O sea, porque tampoco me valen todas las afirmaciones que están haciendo los feminismos, ni
porque aquí no se trata de que nadie tenga la última palabra, sino cómo esas comprensiones del feminismo nos van a ayudar a entender nuestra propia visión de aquello que entendemos por lo religioso, porque repito la misma idea que decía al principio, ¿no? Lo que nos interesa es, o lo que nos interesa así entre comillas, ¿no? Lo que buscamos, nuestro objetivo es aproximarnos a lo que podemos comprender sobre el misterio de Dios. Y decimos muchas veces que necesitamos miradas proféticas, pero también necesitamos miradas sapienciales. O sea, necesitamos volver otra vez, porque los profetas, por ejemplo, y ahora estoy un poco ahí teniéndolos un poco en cuestión, porque esto luego otro día vengo y os lo cuento, porque es un poco así, pero profetas, por ejemplo Jeremías, Oseas, los grandes profetas, entienden su visión sobre la aproximación del pueblo o la lejanía según modelos completamente patriarcales. Los reyes, o sea, son los reyes. Es una crítica a los reyes que no había habido en el pueblo de Israel. Y que solo eso eso. Me parece muy bien, porque que se critica a los reyes, pues tampoco me parece del todo mal, ¿no? Pero por ejemplo, muchas de las metáforas que utiliza son sobre las mujeres y sus cuerpos. Sobre cuerpos que se puede hacer cualquier cosa. O sea, yo os invito a que, eso sí, con mucha calma, y con algo cerca, si bebéis o coméis, pues algo cerca, porque si no, no pasan. Hay textos que son tan duros, y en los que dice, es que el pueblo es así, el pueblo es una prostituta a la que se la puede trocear. Y entonces dices, ostras, o una mujer a la que se le puede hacer de todo, pero de todo es de todo. Y entonces dices, nos hace falta mucho recorrido, ¿no? Por eso cuando decíamos ayer lo del amor y todo esto, eso es por amor. Y entonces dices, ya, pero ¿por amor de quién? ¿O por amor para qué? O vamos a ver esto como... Porque los textos son, o sea, leídos desde esas claves, son muy, muy, muy duros. Y entonces eso es profético. O sea, y hay que entender, y eso no significa que, bueno, pues ahora vamos a coger tipes y todas estas páginas las vamos a borrar, o esto ya jamás en la vida lo vamos a volver a leer porque esto nos hace daño. No, yo creo que hay que leerlo. Hay que leerlo y decir, es que nuestra construcción, nuestra comprensión sobre Dios, a lo que le llamamos palabra de Dios, lo hemos construido desde ahí. Y eso hay que hacer no sé si la palabra es revisión o repensar, porque son textos tan duros. Son textos que se pueden hacer sobre los cuerpos de las mujeres. En ningún momento digan, no, pues vamos a coger un varón y vamos a hacer aquí... No, es cualquier cosa. O sea, lo de las manadas no es porque sí. Es que eso ya estaba. O sea, no quiero decir que la Biblia... Pero tenemos una comprensión sobre qué es la violencia que tenemos que revisar, porque eso nos están invitando también las teologías feministas. O sea, tenemos un mundo demasiado violento y que se refleja también en una comprensión. La Biblia se ha hecho, los textos se han ido elaborando a lo largo del tiempo y de una comprensión sobre Dios. Y Dios no es ese Dios del Evangelio, que Dios te quiere, te perdona siempre está a tu lado, y ese Dios así súper... Tenemos un Dios de los textos más lejanos a nuestra visión de lo que entendemos el mundo, que son textos que manifiestan unas relaciones entre los seres humanos, porque probablemente las relaciones humanas serían así, de un Dios súper violento. O sea, Dios no te quiere porque seas tú, te quiere porque estás respondiendo como Él espera que respondas. Y eso significa que Dios es malo. No, esa es la comprensión que los seres humanos, porque la Biblia es texto revelado, pero es palabra humana. Palabra revelada puesta en lenguaje humano. Y entonces lo que tenemos que hacer es tratar de comprender cómo hemos elaborado esos lenguajes humanos a partir de nuestras visiones, de lo que nos inspiraba en ese momento, porque esas han sido las formas de comprender a ese Dios. Pero es que eso nos ha servido en el siglo XXI y en el siglo XIX y en el siglo XVIII para organizar nuestro mundo. Y entonces a los cuerpos de las mujeres se les podía hacer eso sin problema. ¿Por qué? Porque era nuestra comprensión del mundo. Ahora ya empezamos a ver que todo eso no puede ser así, ni lo diga la Biblia, ni lo diga quien sea. O sea,
Esto tiene que cambiar y esto está siendo una revolución, o sea que no solamente una cuestión de, bueno, ahora las mujeres, pues venga, que estén también, pues va, si tienen que hablar, pues que hablen, va, pues tienen que, venga, que voten, sino sobre la integridad del propio cuerpo de las mujeres, o sea, ¿qué se puede hacer con un cuerpo de mujer o qué no se puede hacer? Y eso es un tema, por eso hay todas unas teologías de lo que llamamos las teologías de la corporalidad. Todo esto es bastante complejo, como veis, ¿vale? Y hay unas teologías que a mí me gustan mucho, que son las teologías queer. Seguro que el término lo habéis oído por ahí, por otras partes, o si no, luego lo explico. Me quedarán solamente unos minutos, ¿verdad? Vale, pues me voy a callar ya. Pero, por ejemplo, las teologías queer, solamente 2 minutos, ¿vale? Lo que están haciendo es hablar desde esas perspectivas, ¿no?, de la corporalidad. Y, por ejemplo, hay una teóloga que a mí me gusta mucho, que falleció, que se llama Azurrey, Marcela Azurrey, que ella dice, es que hemos hecho una teología demasiado decente. Nuestras teologías, lo que tú decías de varones, así que dicen, yo sí que hago teología. Son teologías que tú puedes decir donde quieras, luego no te entiende nadie, pero da igual, tú cuentas eso y tratado de la Trinidad, de no sé qué, y eso queda fenomenal en cualquier parte. Y si vas a estudiar teología no tienes más remedio que pasar por ahí. Y esa es nuestra manera de socializarnos teológicamente. Pero claro, tienen poco que ver con nosotras, ¿no?, con nuestra historia. Entonces ella decía, es que hay que hacer una teología que sea indecente. Y por ejemplo, parten de la tradición, sí que sabéis, ¿no?, de las teologías de la liberación de los años 70, en las que se hablaba eso, la concepción de éxodo, ¿no?, de un pueblo que necesita de esa liberación. Y ella dice, muy bien, necesitamos de esa liberación, pero los sujetos para los que construíais teología eran pobres varones. Pero en esas teologías no se habló de la sexualidad de las mujeres, de los problemas de las mujeres, de cómo se quedaban las mujeres, ni sobre todo se hablaba de las corporalidades de otras. Ella habla también mucho de la homosexualidad, ¿no?, dice, de gentes que van a bailar salsa, ellas de Argentina, y ella decía, pues en muchos de los bares donde yo voy hay hombres y mujeres trasvestidos y sin embargo llevan sus rosarios en los bolsillos. Dice, para esa población, ¿quién va a construir teología? Dice, necesitamos indecentar la teología que tenemos, porque si no, nuestras teologías jamás llegarán a esta gente. O ella decía, es que hay que hacer una teología sin bragas. Y claro, tú escuchas eso y dices, a ver, ¿esto cómo va, no? A ver. Y ella decía, no, esto es para, o sea, tenemos que hacer una teología, dice, porque hemos hecho teologías para mujeres que, bueno, pues que tienen capacidades, que pueden ser formadas, que tienen lenguajes, muy bien. Dice, pero yo me refiero a esas mujeres que, dice, en el mercado donde yo vivía, venían las mujeres de las colinas a vender sus productos y eran mujeres tan pobres que ni siquiera tenían acceso a entrar dentro del mercado, que era un lugar femenino, ¿no?, por antonomasia. Y dice, estas mujeres eran las que no traían bragas, porque llevaban sus vestidos y no son mujeres socializadas, al estilo más, lo que comprendemos, ¿no? No tienen esa carta de ciudadanía. Y decía, para estas mujeres, estos son sujetos de la teología de la liberación que jamás ni pensó, ni sintió, ni se acordó de todo esto, ¿no? Y como veis, lo que hacen estas teologías es tratar de incidir sobre aspectos de la realidad que otras teologías, pues por lo que sea, no han incidido, ¿no? O una de las últimas cosas que os digo, y ya de verdad que me callo, es de qué entendemos por lo material o lo orgánico o lo no orgánico. Y esto también es como muy interesante, ¿no? De pues todas las teologías que hay alrededor de, por ejemplo, de los cyborg, de todas las personas que tienen aumentadas sus capacidades y pueden, pues eso, pues pueden correr o pueden tener una capacidad sensitiva, sensorial, mucho más amplificada, mucho más aumentada que el resto. Bueno, pues para todas esas capacidades aumentadas, ¿qué entendemos por lo que os decía al principio, ¿no?, que es ser un sujeto, que es ser persona? Porque si la persona lo hemos entendido hasta aquí y ahora todas esas capacidades están aumentadas y tenemos una nueva forma de ser de lo humano o de lo transhumano, porque está más allá, pues para toda esta comprensión necesitamos una nueva teología, necesitamos nuevos lenguajes, necesitamos nuevas aproximaciones.
y no nos sirve del todo, pues yo qué sé, teologías que hablan, pues eso, de la creación, y la creación es aquí, ya, pero es que ahora estamos hablando de otras comprensiones de lo orgánico, entonces necesitamos seguir avanzando en esas teologías, necesitamos ampliar mucho más el marco, ¿no? Entonces, esto no se trata de quitar o poner, o que unas son mejores o que otras, sino de ir aumentando y proporcionando un radio de acción distinto. Y desde luego, esto, aunque yo lo haya hecho fatal, es a lo que se dedican las teólogas feministas, que hay buenísimas y brillantísimas por el mundo.